en cada una de ellas. Leo en el libro de Esdras, en el capítulo 8 y en el versículo 22 lo siguiente: porque tuve vergüenza, dice Esdras, aquí en la lectura, de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que buscan más su poder y su furor contra todos los que le abandonan, porque la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. No tengo duda que todos estos programas y los anteriores que ustedes han realizado y todas aquellas ansias de búsqueda que los miembros de la Iglesia Adventista hacen alrededor del planeta, en cualquier área en el cual se puede encontrar el rostro de Dios, todo terminará para bien, aun cuando sea negativo para nosotros. Todo eso ronda para nuestro bien. Y Proverbios capítulo 8 y el versículo 17 es algo muy conocido por nosotros. Dice: yo amo a los que me aman y, y me hallan los que temprano me buscan. Y el Proverbio 28:5 dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Gloria a Dios. Entre estos entendidos, entre estos hombres y mujeres que han buscado el poder de Dios a través de un encuentro personal, ahora nos toca hablar de una mujer extraña para muchos. No se le conoce el nombre, solo por su nacionalidad. Hablaremos de la mujer samaritana. Hoy ya conocemos mucho de la mujer samaritana, pero quizás conocemos poco o casi nada, porque tal vez lo que conocemos es un diálogo, pero el contexto de lo que Jesús hizo fue malo, fue mal visto, fue ridículo, fue contaminado, de un acto de contaminación para muchos, fue algo de traición quizá, porque hablando de la samaritana, no todos nosotros conocemos en que los judíos con los samaritanos no se llevaban bien. El deseo de toda la gente dice que ellos podían transar, los judíos podían transar o negociar con ellos, pero no podían sociabilizar. Podían transar económicamente algún bien, comprar alguna tierra, algún ganado, algo para su beneficio, pero no podían regalarse una taza de café, por así decirlo, ¿no? Claro, descafeinado o de maíz o de soya, o no podían regalarse una tacita de chocolate, o no podían pasar a tomar, como decimos en El Salvador, una buena cebada o un buen vaso de horchata. No podían sentarse a platicar, a charlar sobre algo, ¿no? Porque eso era mal visto, no estaba entre ellos. Incluso el deseo de toda la gente dice que entre sus discípulos tenían esa costumbre. Entonces, Jesús debía de cambiar esto. Y dice el capítulo 4: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y él era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué había en Samaria? ¿Qué es lo que había ahí que era tan necesario para Jesús pasar por ahí? Para los judíos no era necesario, a menos que fuesen a comprar algo, que fuesen a negociar algo, pero para ir a visitar a alguien, yo no tengo a nadie que ir a visitar. Cuando el día de ayer, tocando la puerta, me decía: disculpe que no le abrí. Yo miraba que alguien, ¿no? Que alguien miraba por el ojo ese que te tiene las puertas, pero me decía la persona cuando me abrió: ¿quién va a venir a tocar mi puerta? No tengo ningún familiar aquí, no tengo ningún gobro aquí. Entonces, ¿quién viene a tocar mi puerta? Y ahora veo, me dice que es un mensajero de Dios hablándome, porque la persona estaba pasando por un problema
un problema en la espalda y andaba buscando una Biblia y andaba buscando una iglesia donde asistir. Eso fue allá en lo que es Marieta, eh, en unas trailer, están por ahí. Entonces yo hablé con él, entonces entendí de que Dios sabía quién tenía hambre y sed de justicia, y él sabe, dice, bueno, el pastor Tito lleva comida, el Tito lleva alimento, Tito tiene conocimiento, ahí puedes poner tu nombre, ahí está Juana Cubas, ahí está Araceli, ahí está Ever, ahí está Javier, ahí está Elisa, ahí está Jorge, ahí está la familia Soto, ahí está María, Miriam, ahí está Doris, ahí está Marta, ahí está Luisa, ahí está la familia del pastor. Todos nosotros tenemos comida en exceso y Dios sabe, bueno, la familia Funes, la familia Román y todos los que estamos acá, Dios sabe que tenemos comida y que allá afuera hay muchos hambrientos de su palabra. Entonces, Él usa este medio para poder llevar el alimento de los hambrientos espirituales. Jesús sabía que en Samaria había alguien que lo conocía, sabía de que había más justicia y más necesidad de un encuentro con Dios de parte de los samaritanos que aquellos que profesaban ser salvos. Entonces Jesús tenía la necesidad de ir a presentarse ante esa mujer que necesitaba lo que nosotros ya sabemos que le dijo. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entre los hebreos, árabes y los hebreos, al agua se le llamaba el don de Dios. Por eso Jesús le dice, si supieras, si tú me pidieras a mí, dame de beber, yo no te daría un agua que te quitara la sed, sino que te daría raudales de ríos de vida eterna. Qué maravilloso, dice. La mujer le dijo, Señor, tienes con qué sacarla y el pozo, no tienes con qué sacar el agua y y el pozo es hondo. Eh, y el pozo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús, al tener un encuentro personal con cada uno de los que lo buscan temprano, él saciará y saciará todas aquellas ansias en nuestra vida. Cosa extraña, ¿sabes por qué no se puede explicar? Porque he tratado de poder entender esto que sin el ánimo de alardear, no, de sentir esa necesidad de la presencia de Dios, que cuando uno dobla rodillas o cuando uno conecta en oración donde quiera que se encuentre, esa sed es saciar. El invierno se ve otoño, el cielo gris se ve azul, los problemas se ven con colores. El tener un encuentro personal con Dios sacia todas aquellas necesidades humanas que tienen un límite. Pero eso es que el entender estas palabras, este diálogo, solamente es de una manera personal, muy íntima. Por eso el encuentro de Nicodemo, el encuentro de Zaqueo, el encuentro de la samaritana, la mayor predicación es la que uno vive de manera personal con un encuentro personal con Jesús. Mira, en una ocasión, pastoreando en El Salvador, algunas familias ya no querían ir a la iglesia. Claro, son excusas, ¿no? Porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pero algunas de estas separaciones de algunos hermanos o de algunos jóvenes es porque no se ven caras felices entre la familia espiritual. No se ven personas contentas porque a la iglesia se llevan la gran cúmulo de rostros ceñidos. Si tú has visto, había una persona pentecostal que me decía, has visto, no me vas a dejar mentir, pastor, no quiero ir a la iglesia porque y en la iglesia adventista, pues,
No me dan ni una sonrisa, todo el mundo como que ya enojado. Y yo le digo, sí, hermana, tiene razón y como excusa puse la condición de la Odisea. Hermanos, debemos de tener un encuentro verdadero con Dios dentro de nosotros mismos. Se expande a nuestro círculo familiar, entre nuestros hijos. Y hoy a mí en un seminario que tuve allá en la iglesia de Chamble sobre el tema era la familia no es algo, la familia lo es todo. Englobaba el espíritu de profecía que hasta la familia involucra a la mascota que tú tienes en tu casa. Ese núcleo familiar debe de ver tu felicidad, tu gozo, tu alegría de tener todos los días un encuentro como lo tuvo Nicodemo de noche, como lo tuvo Zaqueo entre toda la multitud y ahora como lo tuvo la samaritana, que se llenaron de gozo, que se llenaron de alegría, porque tú has leído estas tres historias y ninguna termina con llanto, ninguna termina con un final triste, porque todos los que tenemos un encuentro con Jesús terminamos de manera feliz, con gozo, todos los días que tenemos ese encuentro. La condición de la Odisea debe de terminar. La condición de la Odisea debe de terminar primeramente en nuestro interior y luego la felicidad será derramada en la iglesia. Será derramado el Espíritu Santo y será una iglesia llena de gozo y de alegría, donde será un gusto poder llegar, será una ciudad de refugio para todos aquellos que sean perseguidos por alguna u otra cosa, encuentren en la iglesia, en los templos adventistas, una ciudad de refugio, así como el principio bíblico lo dice, que todos aquellos que cometían un crimen, digamos, por defensa propia o de injustamente o por accidente, para que no se tomara venganza de manera injusta mientras estudiaba su caso, iba a una de esas ciudades que eran de refugio. El encuentro con Jesús debe de servir de refugio para nosotros y para quienes en un momento en el transcurso del día tengamos contacto. La samaritana hizo eso, corrió rápidamente a poder decirles, miren, he encontrado verdaderamente al Mesías, he encontrado a este porque me ha dicho todo lo que yo había hecho y todo lo que tengo en mi vida. Jesús le dijo en el versículo 21 del capítulo 4, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoran lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Eso lo tenía claro la samaritana. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No podemos adorar a Dios si no tenemos un encuentro espiritual, un encuentro sobrenatural, un encuentro de otro tipo, porque si lo adoramos en nuestra carne, no estamos adorando verdaderamente. Si estamos teniendo todavía entre nosotros celos, rencillas, divisiones, y tenemos aquellas cosas que aborrece Jehová, no estamos adorándolo, al contrario, podemos estar cayendo en el lado de los discípulos, de los judíos, que creían tener la salvación, creían que Jesús se movía en su templo, pero despreciando a su hermano, teniendo en menos a los samaritanos, creyéndose exclusivos, creyéndose, vamos a ver, ok, este, me perdí, excluyendo a su hermano, creyéndose de marca, cuando no es así. Jesús vino a quebrar todos estos estigmas, vino a quebrar todos esos malos ejemplos. Jesús vino a enseñar el camino por el cual se debe llegar a un verdadero encuentro con Jesús. Maravillosa enseñanza. Y de la samaritana en el capítulo junto al pozo de Jacob, dice
es mucho, hablando de saqueo habla muy poco, pero hablando la de samaritana dice que los samaritanos creían en el Mesías, que había de venir como redentor, no solo de los judíos, sino del mundo. El Espíritu Santo, por medio de Moisés, lo había anunciado como profeta enviado de Dios. Por medio de Jacob se había declarado que toda la gente se congregaría alrededor suyo, y por medio de Abraham que todas las naciones de la tierra serían benditas en él. Esto me recuerda que en el libro de Hechos había un hombre que era más noble que los judíos, que era un hombre que tenía una pequeña iglesia, un hombre que deseaba conocer la verdad, un hombre que conocía quién era Jesús, pero que deseaba tener una mayor explicación. Ese hombre era Cornelio. Es otro encuentro. Y entonces Dios usa a su instrumento, al apóstol Pablo, lo recibe, tú ya sabes lo que pasó. Y entonces, allá afuera, hay personas mundanas, por así decirlo. Hay ovejitas que están esperando realmente que alguien vaya a traerlos para que tengan un encuentro personal con Él. Pero ¿cómo vamos a ir si realmente ni nosotros hemos tenido un encuentro personal con Jesús de manera verdadera? Posiblemente esté hablando a alguien que realmente dice, sí, ese soy yo, porque los judíos tenían el conocimiento, Saqueo tenía el conocimiento, eh, los fariseos tenían el conocimiento, Nicodemo era conocedor, el rico tenía todo eso, había guardado los mandamientos, pero de entre estos quizás ninguno había entendido qué era nacer de nuevo. ¿Has entendido tú y yo realmente qué es nacer de nuevo? Morir a las tendencias, aquellas cosas que por naturaleza tenemos. Oh, ¿quién nos separará de esta mente de pecado? ¿Quién nos separará de este cuerpo? Porque las cosas que debemos de hacer como iglesia no hacemos, mas las cosas que deberíamos de hacer no hacemos. Entonces, ¿en qué problema estamos? Solamente el conocimiento de un verdadero entendimiento de lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad nos estará acercando a que la lluvia tardía descienda sobre nuestros corazones. Yo he escuchado todas las peticiones. De hecho, la hermana de Dania o Denia me comunicaba de una niña que tiene un tumor. Inmediatamente pues la identifiqué con mi madre y me puse de rodillas y yo dije, no le pregunto el nombre de la princesita, pero estaré orando todos los días por ella, todos los días por las peticiones a la cual pues también el pastor Daniel Escobar me va a ser participante, pues en que yo me involucre en orar por ustedes también. Él es su pastor, ¿verdad? El oficial. Yo solamente soy un instrumento de pasada, pues que nosotros los pastores estamos como 10 veces más en responsabilidad ante Dios por cada una de las ovejitas. Y como alguien me decía, y yo estoy solo, no estoy solo en este país, tengo una familia espiritual y qué bonito me sentí, me hizo sentir esa hermana con esas palabras, porque acá en este país uno se siente solo, no hay un pastelito, no hay esto, no hay otro, y eso lo he visto entre las personas ilegales, por así decirlo, las personas que han venido de una manera diferente a este país. Cuando uno toca el contacto, lloran, se sienten solas, se sienten tristes. Había una ocasión, una persona que toqué, bueno, yo estaba sentado con mi mochila con Biblias y resulta de que había alguna voz que me decía, siendo el Espíritu Santo, toca, toque esa puerta, toque esa puerta. Y yo me fui, ¿cuál puerta? Toca, toca. Y era la número L75, el edificio L, del 1 al no sé qué, y toca, y toca, y toca. Y yo que toco la puerta, me levanté y como yo he prometido que seguir la dirección de Dios, toco la puerta. Y en lo que yo toco la puerta, abre un señor. En lo que abre la puerta, yo inmediatamente veo que una silueta rápido corre detrás de él y yo así. Y entonces él voltea a ver así. Y él dice, ¿qué quiere? Ya me identifiqué. Entonces la señora luego se le pone en la parte de atrás y dice, pase adelante. Yo quiero darle gracias a Dios. Ay, mire, hermano, se me enchina la piel, dice, porque si usted no toca y él no abre, este hombre se mata.
tenía en su mano un revólver listo para quitarse la vida, porque le habían diagnosticado, yo no sé si era lupus o una diabetes ya bastante agresiva y él no se había dado cuenta. Y para no soportar pues lo que esa enfermedad trae, se iba a quitar la vida, ahí estaban discutiendo. La señora le pudo quitar el arma. Pude allí introducir 2 Biblias, hablando de las palabras de Dios, orando en gran manera. El hombre lloraba porque estaba solo con una muchacha que acababa de conocer, quizás tenía como 9 meses, que era la que le quitó ahí una pareja. Y entonces este señor, pues este joven, no pudo cumplir su propósito. Entonces Dios nos utiliza como la historia del eunuco como Felipes, que vayamos donde aquellas personas que están en peligro, tal vez de perder la oportunidad de tener un encuentro, de tener la vida eterna con Jesús. Y dice acá, hermanos, que qué maravilloso testimonio ese, porque él nos utiliza, Él tiene sus instrumentos, los cuales somos cada uno de nosotros. Somos sus ovejitas amadas y Dios nos ama por sobre todas las cosas. Imagínate qué privilegio podemos decir de que somos parte de un pueblo remanente que será utilizado y está siendo utilizado para cosas especiales en el tiempo del fin. Amén. Los discípulos daban gracias a Dios, los judíos, por no haber nacido mujer, por haber nacido judío, imagínate, por no haber nacido gentil. Nosotros, ¿por qué agradecemos? Debemos primeramente agradecerle porque un día tuvimos un verdadero encuentro con Jesús y nos sacó de las tinieblas espirituales, de las tinieblas seculares, para llegar a esta luz del conocimiento de Jehová. Qué maravilloso es eso. Y dice acá el libro, siguiendo hablando sobre la samaritana, Jesús había empezado a derribar el muro de separación existente entre judíos y gentiles y a predicar la salvación del mundo. Aunque era judío, trataba libremente con los samaritanos, anulaba así las costumbres farisaicas de su nación frente a sus prejuicios, aceptaba la hospitalidad de este pueblo despreciado, dormía bajo sus techos, comía en sus mesas, participando de los alimentos preparados y servidos por sus manos, enseñaba en sus calles y lo trataban como la mayor bondad y cortesía. El verdadero encuentro con Jesús es conocer lo que él hacía, quitar la espada que tenía Pedro y abandonarla, transformar el carácter como hijos de trueno que quizás sin duda tenemos para llegar a ser conocidos como los discípulos del amor, llegar a ser como la samaritana que tener algunos pecados quizás ocultos o no, y decir, Señor, tú me los has dicho, poder tener encuentros con las personas para que vean nuestro encuentro. Los profetas de Dios, antes de enfrentarse a las grandes consecuencias del mundo, a los grandes peligros que Satanás tiene preparado para sus hijos, no fueron sin antes ser bautizados por la presencia de Dios. No fueron sin antes haber tenido un encuentro personal con Dios. Ezequiel, Isaías, Elías, Esdras y todos estos tipos de profetas tuvieron un encuentro personal con aquel que adoran los querubines y serafines allá arriba en el tercer cielo, que todos los días cantan santo, santo, santo. Y entonces, cuando estos hombres tienen un encuentro íntimo y personal con Dios, que han visto la gloria en el problema, están preparados para enfrentarse a las embestidas del mundo, para hablar con mucho amor y de señalar los pecados de un pueblo que muchas veces anda por rumbos equivocados. Uno de los grandes símbolos de la iglesia adventista es un cuadro que se tiene en algunos lugares adventistas o en muchos hogares adventistas o en iglesias, es donde la visión del espíritu de profecía de la hermana Elena, que va al pueblo adventista a caminar por un sendero y ve que muchos están abandonando o cayendo, pero otros a lucha se mantienen firmes. Que sea pues
en estos tiempos finales, que todos los que están conectados, las 32 personas, todos los que nos han acompañado de diferentes lugares de Argentina, de muchos lugares de acá, puedan realmente sentirse privilegiados, no como los judíos, sino ser verdaderamente considerados como Nicodemo, como Zaqueo, como samaritano, que tenían esa necesidad y sed de tener un encuentro personal con Jesús. Y al final dice, tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo a otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador. Tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que ganar. Pero por medio de la mujer, a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a huir del Salvador. Ella llevó enseguida la luz de sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Si tú y yo estamos buscando un verdadero encuentro con Jesús, está con el prójimo, con un conocimiento en el espíritu de profecía y en el así dice Jehová en nuestra mente, en nuestros corazones, y reflejará en nuestra boca raudales de vida eterna, porque llevamos palabras de vida para vida a los muertos espirituales. Vamos, samaritanos, hablemos de que hoy encontramos a Jesús en el pozo de Jacob. ¿Cuál es el pozo de Jacob? Ese problema, esa situación en la iglesia, ese problema familiar, allí está Jesús sentado. Vayamos a Él, que ahí está el verdadero gozo, en el servicio de los que un día conocimos a Jesús. Gracias por sus felicitaciones. Vamos a orar por la familia del pastor, por todas estas peticiones, por la princesita que pasa por ese problema de salud. Bondadoso Dios que moras en las alturas de los cielos. Señor, gracias por hacernos samaritanos, por hacernos saqueos, por hacernos Leví Mateos, por hacernos Nicodemo, porque ellos sin duda estarán en el reino de los cielos. Gracias, Padre, porque no podemos entrar en aquellos que todo lo conocemos, que somos ricos en conocimiento. Entre los salvos, Señor, no nos podemos considerar, porque posiblemente, Señor, esté alzando mi rostro de manera equivocada. Permíteme ser como ese publicano, que mi oración sea digna para poder hallar gracia al oportuno socorro. Oramos de manera muy especial por la familia del pastor que tiene un problema con su amada esposa, por esa princesita, Padre, que está pasando por una área de salud, por todas estas peticiones, Padre, que rondan para bien de cada una de las ovejitas que han elevado su voz de auxilio al trono de la gracia. Padre, yo no oro por las mías, porque sé que hay un ejército de familia espiritual orando también por mis situaciones, Señor, que en esa te alabe y te glorifico tu nombre, porque usted ya tiene toda la solución por adelantado. Y permite que en estos crisoles, en estos problemas, podamos ser unos diamantes muy valiosos ante tu presencia, para que nuestra luz brille a aquellas personas en las cuales hoy tendremos el contacto. Gracias, Padre. En el precioso nombre de Jesús, te pido que me perdones si me ha faltado alguien en mencionar, tal vez entre los visitantes, los amigos, pero que ahí están. Tú los conoces a la perfección, por cada una de las iglesias, Señor, que están representadas aquí, por la radio Alcatraz, por los miembros, Señor, que conocí en la iglesia de Lloresboro, por los cuales tú
me diste el medio de estar participando en esta benditas mañanas de un encuentro con Jesús. Ven, Señor Jesús, en nuestros corazones, en las personas que tú nos presentarás hoy. Permítenos verte, Señor, y que tú nos hables y nosotros hablarles a través de nosotros de tu amor. En Cristo Jesús oramos y esperamos humildemente. Amén.